¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios nos pone a prueba antes de revelarnos nuestro destino? Antes de que Dios nos conceda la unción y nos guíe hacia el propósito que ha preparado para nuestras vidas, nos lleva por un camino desafiante, lleno de obstáculos y pruebas. Y es ahí donde surge la pregunta: ¿estás listo para enfrentar esa prueba única que puede marcar la diferencia en tu vida espiritual? En este vídeo, hablaremos sobre la prueba esencial que Dios coloca ante todos sus hijos, una prueba que no tiene como objetivo destruirnos, sino moldearnos y fortalecernos, preparándonos para recibir las grandes bendiciones y responsabilidades que Él tiene para nosotros. La palabra de Dios nos muestra ejemplos claros: Abraham, Moisés, José, entre otros, que atravesaron momentos difíciles y tuvieron que pasar por la prueba de la obediencia total. Y es que esta prueba es clave para liberar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta es: ¿estás dispuesto a confiar en Dios al punto de obedecer, incluso cuando lo que ves a tu alrededor es incierto? Acompáñame en este viaje para descubrir qué nos enseña la Biblia sobre esta prueba de obediencia y cómo, al pasarla, nos acercamos más al propósito de Dios para nuestra vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este vídeo para que más personas puedan ser bendecidas con este mensaje. ¡Empecemos! El propósito de las pruebas en la vida de un creyente es un tema que, a lo largo de los siglos, ha sido fuente de reflexión profunda. Todos, en algún momento, nos hemos preguntado por qué ocurren los desafíos en nuestras vidas, sobre todo cuando parecen contradecir la idea de un Dios amoroso y bueno. Si Dios es soberano, si Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿por qué habría de permitirnos pasar por circunstancias difíciles? ¿Por qué nos prueba y nos confronta con situaciones que a veces parecen insuperables? Para poder entender este misterio, debemos acercarnos a la Escritura, al relato de los héroes de la fe, sobre todo, al carácter de Dios. Las pruebas, según nos enseña la Biblia, no están diseñadas para destruirnos. Tampoco son un castigo por algo que hayamos hecho mal o una señal de que Dios no se preocupa por nosotros. Las pruebas son una herramienta, una manera que Dios utiliza para llevarnos a un nuevo nivel de comprensión, fe y fortaleza espiritual. Así como un escultor debe cincelar la piedra para revelar la obra de arte que se encuentra en su interior, Dios utiliza las pruebas para moldearnos, para remover lo que no es útil y sacar a relucir el carácter que Él quiere ver en nosotros. Muchos pasajes bíblicos nos muestran cómo Dios utiliza las pruebas para preparar a sus hijos antes de concederles la unción o el destino que tiene reservado para ellos. Veamos a Abraham, el padre de la fe, a quien Dios pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac. Fue una prueba que, a simple vista, parece incomprensible. Sin embargo, cuando Abraham mostró su disposición a obedecer, Dios intervino y proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Esta prueba reveló algo fundamental: Abraham confiaba plenamente en Dios, incluso cuando la orden parecía contradecir todas sus expectativas y deseos. A través de esta prueba, Dios afirmó y selló la fe de Abraham, dándole un ejemplo eterno de obediencia para las generaciones venideras. En el caso de Moisés, su vida fue una cadena de pruebas y desafíos que le permitieron ser el líder que Dios necesitaba para liberar a Israel de Egipto. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por la adversidad. Creció como un príncipe egipcio, pero cuando trató de defender a su pueblo, se convirtió en un fugitivo. Pasó 40 años en el desierto, cuidando ovejas, y solo después de este tiempo de preparación fue llamado por Dios para confrontar a Faraón y guiar al pueblo de Israel hacia la libertad. Cada una de las pruebas que enfrentó, desde la soledad en el desierto hasta la resistencia del faraón y las constantes quejas del pueblo de Israel, formaron en Moisés un carácter de humildad, paciencia y dependencia total en Dios. José es otro ejemplo de cómo Dios usa las pruebas para formar el carácter de sus siervos. Desde una edad temprana, José tenía sueños y visiones de grandeza, visiones que sugerían que algún día gobernaría y su familia se inclinaría ante él. Sin embargo, la realidad de su vida parecía contradecir esas promesas. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado injustamente. Años de su vida se esfumaron en circunstancias difíciles, en una aparente injusticia.
Sin embargo, cada una de estas pruebas estaba preparando a José para el papel que Dios tenía para él. Cuando finalmente llegó el momento, José se encontraba en el lugar correcto, con la madurez y sabiduría necesarias para salvar no solo a Egipto, sino a su propia familia, y fue elevado a una posición de poder. Entonces, ¿por qué Dios permite estas pruebas? Una respuesta fundamental es que las pruebas revelan lo que realmente hay en nuestro corazón. Es fácil tener fe cuando las cosas van bien, pero es en los momentos difíciles cuando se revela la autenticidad de nuestra relación con Dios. En tiempos de prueba, nuestras prioridades quedan al descubierto, nuestras motivaciones salen a la luz y nuestra dependencia de Dios se pone a prueba. La Biblia nos dice en Deuteronomio 8:2, «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Aquí vemos que Dios utiliza las pruebas para purificar nuestros corazones, para ayudarnos a ver nuestras debilidades y nuestra necesidad de Él. Además, las pruebas son una oportunidad para que desarrollemos paciencia, fortaleza y perseverancia. Santiago 1:2-4 dice, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Cuando pasamos por pruebas, estamos desarrollando las cualidades que nos permitirán ser completos y útiles en el reino de Dios. No es una formación sencilla ni rápida, pero es una formación necesaria. En la vida de David, quien fue ungido como rey mucho antes de ocupar el trono, también vemos cómo Dios lo llevó por un camino de pruebas para formar su carácter. Aunque Samuel había derramado aceite sobre su cabeza, declarando que él era el escogido de Dios, David pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas y enfrentando peligros constantes. Fue un tiempo de preparación que le enseñó a depender de Dios en todo momento y a tener un corazón conforme al de Dios. Cuando finalmente se convirtió en rey, David era un hombre humilde y dependiente de Dios, cualidades esenciales para liderar al pueblo de Israel. Dios no permite las pruebas porque quiere vernos sufrir, las permite porque sabe que solo a través de ellas alcanzaremos nuestro verdadero potencial en Él. Las pruebas nos permiten experimentar la gracia y el poder de Dios de una manera profunda y personal. Nos enseñan que no podemos confiar en nuestra propia fuerza o sabiduría, sino que debemos apoyarnos en el poder y en la fidelidad de Dios. A través de las pruebas, aprendemos a depender completamente de Él, a desarrollar una fe genuina y a crecer en obediencia. Otro propósito clave de las pruebas es que nos preparan para el ministerio o la misión que Dios tiene para nosotros. Dios sabe que para ser efectivos en su obra, necesitamos ser personas fuertes, personas que han pasado por el fuego y han sido purificadas. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestras vidas son purificadas a través de las pruebas para que podamos reflejar a Cristo y llevar su luz a un mundo oscuro. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar las pruebas con la actitud correcta? En primer lugar, debemos recordar que Dios es soberano y que todo lo que permite en nuestra vida tiene un propósito. Incluso cuando no entendemos por qué estamos pasando por un momento difícil, podemos confiar en que Dios tiene un plan y que Él está obrando para nuestro bien. En segundo lugar, debemos recordar que las pruebas son temporales. Aunque a veces parezcan interminables, las pruebas tienen un fin, y Dios no permitirá que se prolonguen más de lo necesario para cumplir su propósito. Finalmente, debemos mantener una actitud de fe y gratitud, sabiendo que Dios está usando cada prueba para transformarnos a la imagen de Cristo. Las pruebas nos llevan a una nueva comprensión de quién es Dios y de quiénes somos nosotros en Él. Nos enseñan a tener una fe sólida, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en el carácter de Dios. A través de las pruebas, aprendemos a ver más allá de lo inmediato, a tener una perspectiva eterna y a valorar lo que realmente importa. Cuando vemos las pruebas desde esta perspectiva, podemos empezar a verlas no como castigos o como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y para acercarnos más a Dios. En conclusión, las pruebas son una parte esencial del plan de Dios para nuestras vidas. No son algo que debamos evitar o temer, sino algo que debemos enfrentar con fe, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él usará cada prueba para nuestro bien y para su gloria.
Cuando miramos la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios, vemos que cada uno de ellos pasó por pruebas antes de cumplir su destino. Dios los llevó por el fuego para que pudieran ser purificados y fortalecidos, listos para el propósito que Él había preparado para ellos. La pregunta final que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a confiar en Dios a través de las pruebas? ¿Estamos dispuestos a someternos al proceso de formación que Él tiene para nosotros? Porque, al final, sabemos que las pruebas no tienen como fin destruirnos, sino formarnos y prepararnos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y cuando comprendemos esto, podemos enfrentar cada prueba con la confianza de que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, moldeándonos a su imagen y preparándonos para el destino que ha preparado desde antes de la fundación del mundo. La obediencia total es uno de los temas más profundos y complejos en la relación entre Dios y sus hijos. La Biblia nos muestra repetidamente que es a través de la obediencia que los grandes hombres y mujeres de la fe pudieron liberar las bendiciones y cumplir con el propósito de Dios en sus vidas. No se trata de una obediencia superficial, sino de una entrega total, una disposición de seguir a Dios sin reservas, aun cuando el camino parezca incierto o lleno de desafíos. Esta obediencia es la clave que abre las puertas a la bendición y nos posiciona en el lugar donde Dios puede obrar de manera poderosa. Un claro ejemplo de esta obediencia total es Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le hizo una promesa que parecía imposible, que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, la verdadera prueba de obediencia de Abraham vino cuando Dios le pidió algo que parecía totalmente contradictorio: sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham, movido por su fe y obediencia, estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac, confiando en que Dios sabía lo que estaba haciendo, aun cuando no comprendía el motivo. En ese acto de obediencia radical, Dios no solo detuvo el sacrificio en el último momento, sino que reafirmó su promesa, bendiciendo a Abraham de una manera aún mayor. Este acto de obediencia inquebrantable fue el que liberó la bendición de Dios, marcando un antes y un después en la vida de Abraham y en la historia de su descendencia. La obediencia de Abraham se convirtió en el punto de partida para el cumplimiento del pacto de Dios, mostrando que la obediencia es la clave para desbloquear el propósito divino. Moisés es otro ejemplo paradigmático de cómo la obediencia a Dios, a pesar de las dificultades y los desafíos, puede llevar a la liberación y al cumplimiento del propósito divino. Moisés fue llamado por Dios para una misión casi imposible: liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Sin embargo, desde el principio, Moisés enfrentó obstáculos y dudas. Su llamado lo llevó a desafiar al faraón, uno de los hombres más poderosos de la época, y a enfrentar la resistencia de su propio pueblo. Cada paso del camino requería una obediencia total a las instrucciones de Dios, incluso cuando parecía imposible o cuando la gente se volvía en su contra. La obediencia de Moisés, aun en medio de las quejas, la presión y la incomprensión, fue la clave que permitió que Dios manifestara su poder, liberando a Israel y guiándolos a través del desierto. A través de su obediencia, Moisés experimentó el favor de Dios y vio milagros extraordinarios, demostrando que la obediencia es indispensable para liberar la bendición y ver el cumplimiento de la promesa. José también nos muestra que la obediencia es la clave para liberar las bendiciones de Dios, incluso cuando el camino está lleno de adversidades. Desde temprana edad, José tuvo sueños que le revelaban un futuro lleno de grandeza, pero su vida tomó un rumbo que parecía totalmente opuesto a esas promesas. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y, finalmente, encarcelado injustamente. A pesar de estas pruebas, José mantuvo una actitud de obediencia y fidelidad a Dios. No permitió que la amargura o el resentimiento nublaran su fe, y en cada situación demostró una disposición a seguir a Dios, sin importar las circunstancias. Esta obediencia fue lo que lo llevó, finalmente, a ser elevado a la posición de gobernador en Egipto, donde pudo salvar a su familia y a muchas otras personas durante una época de hambruna. Su historia nos muestra que la obediencia a Dios, incluso en los tiempos difíciles, es la llave que abre las puertas a la bendición y al cumplimiento del propósito divino. La obediencia no siempre es fácil ni cómoda, y a menudo va en contra de nuestros deseos, temores y lógica humana. Sin embargo,
La Biblia enseña que esta obediencia total es lo que Dios demanda de aquellos que desean recibir su unción y cumplir su destino. Jesús mismo nos dio el ejemplo más grande de obediencia cuando, en el huerto de Getsemaní, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42. A través de su obediencia hasta la muerte, Jesús trajo salvación a toda la humanidad, mostrándonos que la obediencia total a Dios tiene un poder transformador. En conclusión, la obediencia total es la prueba que Dios pone ante todos aquellos que desean cumplir con su propósito. Es la clave que libera las bendiciones y el favor de Dios en nuestras vidas. Nos coloca en el lugar donde Dios puede obrar de manera poderosa, permitiéndonos ser instrumentos de su voluntad. Así como Abraham, Moisés, José y finalmente Jesús nos mostraron, la obediencia es el camino que debemos seguir para liberar las bendiciones y cumplir con el destino que Dios ha preparado para nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios, aun cuando no entendemos completamente sus planes? Las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son similares al proceso de purificación del oro, un procedimiento intenso y preciso que busca eliminar las impurezas y revelar la esencia más pura y valiosa del metal. Esta analogía, utilizada a menudo en la Biblia, describe cómo el creyente es sometido a un proceso de refinamiento a través de las dificultades y pruebas que encuentra en el camino. Al igual que el oro no puede alcanzar su máxima pureza sin pasar por el fuego, los creyentes tampoco pueden desarrollar un carácter fortalecido y una fe auténtica sin enfrentar pruebas que los desafíen a profundizar en su relación con Dios y a depender de Él en todo momento. Para refinar el oro, este se calienta a temperaturas extremas hasta que las impurezas se separan, dejando el metal más puro y brillante. En un sentido espiritual, las pruebas funcionan como el fuego que expone aquellas áreas de nuestra vida que aún necesitan ser transformadas: los temores, las dudas, el orgullo, las inseguridades y cualquier otra cosa que impida nuestra completa comunión con Dios. En medio de las pruebas, somos llamados a mirar dentro de nosotros mismos y a reconocer esas impurezas que, muchas veces, solo salen a la luz en momentos de dificultad. Es a través de estas experiencias que Dios nos purifica y nos prepara para propósitos mayores, porque quiere que seamos vasos limpios y dignos de llevar su mensaje y su amor a los demás. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios utiliza las pruebas para purificar a sus siervos y llevarlos a una comprensión más profunda de su llamado. Un ejemplo claro es el de Job. Job fue sometido a una prueba extrema, perdiendo sus bienes, su familia y su salud. Durante este proceso de intenso dolor y sufrimiento, Job tuvo que enfrentar sus propias dudas y cuestionamientos sobre la justicia y la fidelidad de Dios. Al final, Job reconoció la soberanía y la grandeza de Dios y salió de la prueba más purificado y fortalecido en su fe. Este proceso de purificación no fue para destruirlo, sino para transformar su carácter y darle una visión renovada de quién era Dios. Al superar la prueba, Job fue restaurado y bendecido de una manera aún mayor, demostrando que, al igual que el oro, su fe había sido refinada y fortalecida. Otro ejemplo poderoso es el apóstol Pedro, quien pasó por un proceso de purificación a través de la prueba de su propia debilidad. En un momento de miedo y presión, Pedro negó a Jesús 3 veces, una experiencia que reveló sus inseguridades y temores ocultos. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús lo restauró y le dio una segunda oportunidad, confirmando que, a pesar de sus fallas, Pedro tenía un llamado importante en el plan de Dios. A partir de esta experiencia, Pedro se convirtió en un líder fuerte y comprometido, dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Su proceso de purificación a través de la prueba lo preparó para asumir mayores responsabilidades espirituales, y, al igual que el oro refinado, Pedro fue transformado en alguien más resistente y con un carácter más puro y firme. Este proceso de purificación es necesario porque Dios tiene grandes planes y responsabilidades para sus hijos. Las pruebas no son una señal de que Dios esté en nuestra contra, sino una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad y para ser moldeados conforme a su carácter. Cuando Dios nos permite pasar por pruebas, nos está preparando para cosas mayores, para responsabilidades espirituales que requieren un carácter firme, una fe inquebrantable y un corazón puro.
La prueba nos purifica porque nos ayuda a desprendernos de todo lo que no proviene de Dios, dejándonos solo con lo que es verdaderamente valioso y duradero, nuestra fe, nuestra dependencia en Él y nuestra disposición a cumplir su voluntad. Así como el orfebre somete al oro a temperaturas extremas para separar las impurezas, Dios también permite momentos difíciles para que surja en nosotros una fe genuina y un carácter maduro. La prueba purifica nuestra visión, permitiéndonos ver las cosas con claridad espiritual y dándonos una perspectiva que solo puede obtenerse a través de la experiencia. Nos ayuda a identificar lo que realmente importa y a desprendernos de lo superficial. Al final del proceso, como el oro que resplandece después de ser refinado, también nosotros resplandecemos con una luz que proviene de Dios, listos para asumir mayores responsabilidades y para cumplir su propósito en nuestra vida. En resumen, las pruebas divinas son un proceso de purificación que nos prepara para el llamado de Dios. Al eliminar nuestras impurezas espirituales y fortalecernos en la fe, Dios nos hace dignos de su servicio y nos capacita para asumir responsabilidades mayores. Cada prueba que superamos nos purifica y nos acerca más a su voluntad, transformándonos en personas que pueden reflejar su amor y su luz en el mundo. La Biblia nos ofrece profundos ejemplos de personas que, enfrentando pruebas, se convirtieron en íconos de fe y resistencia. Entre ellos, Abraham, Job y José son personajes que ilustran el valor de una fe inquebrantable y una confianza absoluta en los planes de Dios, incluso cuando sus mandatos parecen difíciles de entender o hasta incomprensibles. Estos hombres, a través de sus pruebas, nos enseñan a vivir con una fe que trasciende el entendimiento humano y a someternos a la voluntad divina con humildad y esperanza. Abraham, llamado el padre de la fe, es un ejemplo destacado de obediencia sin reservas. Su vida fue marcada por la promesa de que sería padre de una gran nación, y de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Sin embargo, esta promesa parecía una ilusión, especialmente dado que él y su esposa Sara eran ancianos cuando Dios finalmente les concedió el nacimiento de su hijo Isaac. Todo lo que Dios le había prometido parecía estar contenido en ese hijo tan esperado. Pero, en un giro inesperado, Dios le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac en sacrificio. Esta prueba no solo desafió el amor de Abraham por su hijo, sino también su fe en las promesas de Dios. Sin embargo, Abraham, con un corazón confiado en la bondad de Dios, decidió obedecer, demostrando que su amor y su fe eran más fuertes que cualquier duda o miedo. Dios detuvo el sacrificio en el último momento, y Abraham fue recompensado por su fidelidad. Este acto de fe reveló que Abraham confiaba en Dios más allá de la lógica y la razón, mostrando que la verdadera obediencia a Dios a veces implica confiar en sus caminos incluso cuando no los comprendemos. Por su parte, Job representa la confianza en Dios en medio del sufrimiento más extremo. La historia de Job es una de las más conmovedoras en las Escrituras, ya que era un hombre justo, bendecido y respetado, quien, de repente, perdió todo lo que tenía, sus bienes, su salud, lo más doloroso, a sus hijos. En medio de su profundo dolor, Job se enfrenta a la difícil pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de los justos. Sus amigos intentan convencerlo de que su sufrimiento es el resultado de algún pecado oculto, pero Job se mantiene firme, rechazando la idea de que su sufrimiento sea un castigo divino. Aunque llegó a cuestionar y lamentarse ante Dios, Job nunca dejó de confiar en él. Al final, Dios restaura la vida de Job, dándole más de lo que había perdido, y su historia se convierte en un recordatorio de que, aunque el dolor sea incomprensible, hay un propósito mayor que Dios está cumpliendo. Job aprendió que la fe implica aceptar la soberanía de Dios y confiar en su bondad, incluso en los momentos de oscuridad, y a nosotros nos invita a hacer lo mismo. José es otro ejemplo de perseverancia y confianza en los planes de Dios. Desde joven, José tenía visiones de un gran futuro, en el que sería una figura importante y respetada. Sin embargo, sus propios hermanos, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo, y José se encontró en una situación muy distante de sus sueños. Pasó años en prisión, acusado injustamente de un crimen que no cometió, sin saber si alguna vez sería libre o si se cumplirían las promesas que Dios le había mostrado en sus visiones. Pero, a pesar de las adversidades y de las injusticias, José se mantuvo fiel a Dios.
Eventualmente, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, donde tuvo la oportunidad de salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Al reflexionar sobre su vida, José reconoció que Dios había utilizado cada prueba, cada traición y cada dificultad para prepararlo y para cumplir un propósito mayor. José, como Abraham y Job, nos enseña que cada prueba tiene un propósito, y que a través de ellas, Dios nos prepara para un plan más grande que el que podemos ver en el momento. Estas historias nos recuerdan que el camino de la fe no siempre es fácil ni directo. Dios, en su sabiduría, permite que sus hijos atraviesen pruebas para fortalecer su carácter, para profundizar su confianza en Él y para prepararlos para las bendiciones y responsabilidades futuras. Aunque no siempre entendemos por qué ocurren las pruebas, los ejemplos de Abraham, Job y José nos enseñan a confiar en que Dios tiene un propósito mayor, y que su amor y fidelidad permanecen firmes en todo momento. En cada una de sus historias, vemos que las pruebas no los destruyeron, sino que los moldearon y los hicieron más fuertes. Nos invitan a vivir con una fe que va más allá de las circunstancias y que confía plenamente en el carácter de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas. La obediencia total a Dios es un acto de rendición diaria y una disciplina que se forja a través de la confianza y la fe inquebrantables. No se trata solo de un obedecer externo, sino de un alineamiento completo de la voluntad humana con la voluntad divina. A lo largo de la Escritura, vemos que la obediencia a Dios no es solo un mandato, sino que es la llave que abre las puertas a una vida transformada, llena de bendiciones espirituales y profundas recompensas. La primera recompensa que experimentan aquellos que eligen caminar en obediencia total es una paz que no depende de las circunstancias. No es la paz superficial que el mundo ofrece, sino una paz profunda y duradera que trasciende las situaciones difíciles. Esta paz es la promesa de Cristo cuando dice en Juan 2:27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz es un refugio en medio de la tormenta, una seguridad en que, aunque las pruebas vengan, Dios está con nosotros. La obediencia a Dios trae consigo la seguridad de que estamos caminando según su propósito, lo cual nos permite descansar en su soberanía, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen fuera de control. Esta paz no es algo que podamos obtener por nuestros propios esfuerzos, es el resultado directo de caminar en la voluntad de Dios. Cuando obedecemos a Dios, nos alineamos con su plan perfecto, y esa alineación nos permite experimentar una calma y una serenidad que solo Él puede dar. No importa cuán caótico o incierto sea el futuro, la obediencia nos brinda la certeza de que estamos bajo la protección y guía de nuestro Creador. Esta paz, entonces, se convierte en una de las mayores recompensas de vivir una vida de obediencia total. Otra recompensa fundamental de la obediencia total es la guía divina. A medida que nos sometemos al Señor y caminamos según sus mandatos, Él nos guía en cada paso. Esta guía divina no es solo para tomar decisiones grandes, sino para cada aspecto de nuestra vida diaria. El Salmo 23, uno de los más conocidos y amados, describe a Dios como nuestro pastor que nos guía por sendas de justicia, restaurando nuestra alma. La obediencia a Dios abre los ojos de nuestra comprensión y Él ilumina nuestro camino. A medida que seguimos su dirección, somos dirigidos a lugares de bendición, paz y prosperidad espiritual. Cuando nos rendimos completamente a Él, nos permite ver su plan y propósito para nosotros, y nuestras decisiones, aunque desafiantes, se vuelven más claras. La guía divina no siempre llega de inmediato ni de la forma que esperamos, pero la obediencia total implica una disposición a esperar en Dios, confiando en que Él nos llevará por el camino correcto. A veces, puede parecer que estamos dando pasos sin ver el panorama completo, pero la obediencia es una demostración de fe, y como tal, Dios honra nuestra disposición a seguirle incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Como se menciona en Proverbios 3, 5-6, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Además de la paz y la guía, la obediencia total también trae consigo la recompensa de la madurez espiritual. A medida que elegimos obedecer a Dios, nuestra fe se profundiza y nuestro carácter se refina.
Las pruebas y dificultades que enfrentamos en el camino de la obediencia son, en realidad, oportunidades para crecer y ser transformados a la imagen de Cristo. La obediencia, incluso en tiempos de sufrimiento, fortalece nuestra dependencia de Dios y nos enseña a confiar en Él de manera más plena. Esta madurez espiritual es esencial para cumplir con el destino que Dios tiene para nosotros. A través de las dificultades que nos ofrece el camino de la obediencia, Dios nos va moldeando. Como el alfarero que trabaja la arcilla, Él usa nuestras pruebas para perfeccionar nuestra fe y nuestra capacidad para servirle. La obediencia, aunque desafiante, es el proceso por el cual Dios nos forma para ser más como Él. La Biblia dice en Santiago 1, 2-4, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es en este proceso de obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos o no vemos el resultado inmediato, que nuestra fe se vuelve más firme y nuestra relación con Él se fortalece. El cumplimiento del destino divino es otra recompensa esencial de la obediencia total. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, y este plan incluye tanto bendiciones como desafíos. Cuando elegimos vivir en obediencia a Dios, estamos permitiendo que Él nos guíe hacia ese destino, un destino que está alineado con su propósito eterno. La obediencia no solo es el camino que nos lleva a nuestro destino, sino que es el medio por el cual Dios nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Esto puede implicar desafíos y sacrificios, pero el destino que Dios tiene preparado para nosotros es mucho más grande de lo que podríamos imaginar si tratamos de alcanzarlo por nuestra cuenta. Finalmente, la obediencia total a Dios también trae consigo una comunión más profunda con Él. Al obedecerle, estamos reconociendo su soberanía sobre nuestra vida, lo que nos permite experimentar una relación más íntima con Él. La obediencia nos acerca más a Dios, y cuanto más obedecemos, más nos parecemos a Cristo. Esta relación íntima con Dios es la mayor recompensa que un ser humano puede experimentar. La obediencia a Dios no es solo una serie de acciones externas, sino que es el reflejo de un corazón que ama a Dios y desea vivir en su voluntad. La obediencia, en última instancia, no se trata de reglas y regulaciones, sino de una respuesta de amor hacia aquel que nos amó primero. Al obedecer, no solo estamos siguiendo las directrices divinas, sino que estamos demostrando nuestro amor por Él, lo cual nos permite experimentar su presencia de una manera más real y tangible. Jesús mismo dijo en Juan 2:23, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esta promesa de la cercanía de Dios es una recompensa invaluable, una que solo los obedientes pueden experimentar en su plenitud. En resumen, la obediencia total a Dios no es solo una carga o un mandato, sino una oportunidad para experimentar las abundantes bendiciones que Dios tiene preparadas para aquellos que confían en Él. A través de la obediencia, recibimos paz, guía, madurez espiritual, el cumplimiento del destino divino, sobre todo, una relación más profunda con nuestro Creador. La obediencia no es fácil, pero sus recompensas son infinitas y eternas. Por lo tanto, cada día es una nueva oportunidad para alinearnos con la voluntad de Dios y experimentar las bendiciones que vienen con vivir en completa obediencia a Él.